Amados hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda en esta serie acerca del verdadero evangelio. La carga que el Señor nos ha comunicado es insistir en esto, en que el verdadero evangelio son las buenas nuevas del reino. Proclamamos el verdadero evangelio cuando proclamamos las buenas nuevas del reino. Esta es la carga de esta serie, que la haremos en 5 partes. Cuando Jesús usó el término serpiente y cuando se refirió a los espinos y abrojos, en el primero dirigido a los fariseos, el término serpientes y a los escribas, y después refirió a aquel de espinos y abrojos en Mateo 7, ciertamente tenía en mente la serpiente de Génesis 3. La Biblia nos dice que el Señor Jesús es la vid, Juan 15. Cuando fuimos regenerados, cuando se nos impartió su vida, nos convertimos en pámpanos de esta vid. En Adán éramos espinos y abrojos, pero en Cristo somos pámpanos de la vid eterna. Dios creó al hombre a su imagen y le dio autoridad para que éste pudiera expresarlo y representarlo, pero en lugar de ello, Satanás entró en el hombre, lo usurpó y se apropió de la vida del hombre. Satanás incluso saturó el cuerpo de hombre con su propio elemento venenoso, convirtiéndolo en carne. Aunque el Señor le puso límites a fin de resguardar el espíritu del hombre, Satanás corrompió su mente y se apropió de su cuerpo. Como resultado, vemos que el hombre se ha convertido en un ser serpentino y también en espinos y cardos. Un reino es la totalidad de una determinada vida y sus actividades. Si no hay vida, no hay reino. Por ejemplo, sin la vida vegetal sería imposible que nos pudiéramos referir al reino vegetal. No hablamos del reino de las sillas o de las piedras o de los ladrillos, porque estas cosas carecen de vida. Si una determinada vida existe, entonces esa vida, junto con todas sus actividades, constituirá un reino. Así pues, la vida humana constituye el reino humano, la vida vegetal constituye el reino vegetal, la vida animal constituye el reino animal. Si hay vida, hay reino. Satanás posee la vida satánica, y cuando esta vida es introducida en el hombre, esta se convierte en el reino satánico. El reino es lo que brota de una semilla. Es imprescindible que primero haya familias de plantas o familias de animales antes de que exista el reino vegetal o el reino animal respectivamente. No puede haber un reino sin familias. En primer lugar existen los individuos. Después de estos individuos son formados como familia, y finalmente, cuando las familias se juntan colectivamente, se convierte en un reino. Esto pasa en todos los reinos. Después que Satanás entró en el hombre se convierte en parte de la familia satánica, de la que Satanás es el padre. En Juan 8:44, el Señor Jesús les dijo a los líderes religiosos que Satanás era su padre. Ustedes pueden leer eso allí en Juan 8:44. Pero en 1 de Juan 1:30 es un versículo también importante. 3:10, no es 1:30, 3:10. Dice: en esto se manifestaron los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Ahí se nos dice que ciertas personas son hijos del diablo. Así que Satanás es el padre, y esas personas a las que ahí se refiere, son los hijos del diablo. Toda familia se inicia con un padre. Una vez que la familia ha crecido, llega a ser un reino. El reino satánico procede de la familia satánica, y la familia satánica procede de la vida satánica. ¿Había usted considerado alguna vez que el linaje de la humanidad caída se ha convertido en la familia de Satanás? Satanás es el padre y todos los seres humanos son sus hijos. Satanás generó una familia y esta familia se constituyó en un reino, en el reino de Satanás. Todo esto es un asunto de vida. Para formar parte del reino de Satanás se requiere poseer la vida de Satanás. Si usted no poseyera la vida del diablo, jamás podría ser un hijo del diablo. No pensemos, amado hermano, no piense usted que escucha que es fácil ser un hijo del diablo. En la actualidad, la mayoría de los cristianos
simplemente descuidan o ignoran este asunto de la vida. Por ejemplo, para asaltar un banco, uno necesita poseer la vida propia de un ladrón. De otro modo, jamás podría asaltar un banco. Si se puede acaso enseñar o obligar a un conejo a volar, no importa cuánto se esfuerce, amado, no podrá ser que el conejo vuele, porque no posee la vida que vuela. Lo mismo sucede con respecto a mentir. Para mentir uno necesita estar constituido de la vida cuya característica inherente es mentir. De otro modo no le sería posible mentir. Una silla, por ejemplo, no podrá mentir porque carece de la vida que miente. Sin embargo, los seres humanos mentimos con facilidad debido a que estamos constituidos de esa vida que miente. Ningún padre enseñaría a sus hijos a mentir. Por el contrario, le instan a que no digan mentiras. No obstante, sus hijos mienten. No tienen que enseñarles a mentir porque ellos tienen la vida que miente adentro. ¿De dónde procede esa vida que miente? Pues vino de Satanás. La Escritura dice que él es el padre de mentira. Todos los hombres dicen mentira porque tienen la vida de Satanás. Nosotros inicialmente, por nacer en Adán, pertenecimos a la familia de Satanás y llegamos a constituir su reino. Mediante estos ejemplos debemos convencernos de que el reino no es solamente una dispensación o una esfera, sino que es la totalidad de una determinada vida, con la total de actividades de una determinada vida. El reino de Dios es simplemente la totalidad de la vida de Dios con sus actividades. En este universo, en realidad hay dos padres. Los dos engendran familia. Dios el Padre Santo y Satanás el Padre Maligno. Por lo tanto, en el linaje humano hay únicamente dos clases de hijos. Estamos hablando en el linaje humano. Los hijos de Dios el Padre y los hijos de Satanás. Fue lo que leímos en 1 de Juan 3:10. Ahí se declara que somos hijos de Dios o del diablo. Cuando algunos oyen esta afirmación que los seres humanos caídos poseen la vida de Satanás, algunos dicen que no debemos expresarnos de esa manera. Entonces, si usted le muestra o leemos 1 de Juan 3:10, allí tenemos la frase los hijos del diablo. ¿No cree usted, amado, que estos hijos del diablo poseen la vida del diablo? ¿Cómo podría afirmarse allí que son hijos de su padre si no poseen la vida de su padre? Si este fuera el caso, tal vez serían hijos adoptivos de Satanás, pero Satanás jamás adoptó a nadie. Todos sus hijos nacieron de él. ¿Qué clase de vida tiene usted, amado? En la actualidad tenemos tres vidas: la vida natural o la creada, la vida satánica y la vida divina. Esas son las vidas que existen en la actualidad. No podemos negar que tenemos la vida satánica. Le hago una pregunta. ¿Perdió usted la paciencia recientemente? Eso no fue una expresión de la vida creada por Dios, sino de la vida satánica. Estamos seguros que la vida natural, aquella que fue creada por Dios, no pierde la paciencia. La vida que creada por Dios en Génesis 1 y 2. Porque aunque fue creada, la vida humana, aquella antes de la caída, no se enoja. Sin embargo, nosotros somos nosotros nos ponemos muy fácilmente de mal genio. Esto procede de la vida de Satanás que está en nuestro interior. Para nosotros es muy difícil ser pacientes. Y aún más, tenemos que esforzarnos para ser pacientes. Por el contrario, nos enojamos sin esforzarnos. Es algo espontáneo que no requiere esfuerzo de nuestra parte. Nosotros fácilmente nos enojamos porque poseemos la vida satánica. Ahora, debido a que tenemos tres vidas, y cuando decimos acá tenemos tres vidas, hablo a los creyentes. Nosotros somos personas bastante complicadas. Cuando mire, si usted cree que la gente del mundo, el no creyente, es más complicado, nosotros somos más complicados aún porque tenemos tres vidas. Cuando fuimos creados en Adán, teníamos una sola vida, la vida humana. Todos nosotros estábamos en el huerto del Edén, pues estábamos en Adán. En aquel entonces teníamos únicamente la vida humana, una vida que era inocente,
pura y sencilla. Esta vida no tenía ni enojo ni odio, era simplemente la vida humana. Y Dios dijo acerca de esta vida humana, mire Génesis 1:31, que era muy buena. Cuando ocurrió la caída, y estamos hablando ahora en Génesis 3, nos fue inyectada otra vida, la vida de Satanás, la cual produjo los espinos y los cardos. Por tanto, después de la caída, poseemos tanto la vida humana como la vida satánica. Y aquí vamos a hacer una aclaración. Todo ser humano posee estas dos vidas. Todos los incrédulos poseen tanto la vida humana como la satánica. A veces uno puede ver que la vida humana en una persona y otras veces la vida satánica en esa misma persona. Tal vez todos hemos tenido la experiencia de ver esas dos vidas en una misma persona. Tal vez por la mañana un esposo se comporte como un caballero. Sin embargo, esa misma persona, ese mismo esposo, al retornar del trabajo, al atardecer, tenga el rostro, hermano, que es un puro diablo hombre. Nosotros los cristianos somos aún más complicados. Si la gente del mundo le parece complicada porque tiene dos vidas, nosotros somos aún más complicados. ¿Y sabe por qué, amados hermanos? Pues cuando recibimos al Señor, recibimos una tercera vida, la vida divina. Ahora esto complica más las cosas. Todo ser humano posee dos vidas. Pero nosotros, una vez que recibimos al Señor, ahora tenemos una tercera vida. O sea, a la vida humana se le añadió la vida satánica y ahora nosotros, por recibir al Señor, se nos ha impartido la vida divina, la vida increada de Dios, la vida soy. Vamos a seguir sobre esto, amados hermanos, en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.